Una vez tenemos el circuito equivalente del motor con todos sus parámetros, vamos entonces a proceder a solucionar. Lo primero que vamos a hacer entonces es hallar las impedancias correspondientes. Entonces aquí tenemos en el secundario, tenemos una reactancia X2, una R2 y una RL. Esos tres elementos vamos a reunirlos en una impedancia que vamos a llamar impedancia Z2. ¿Sí? Todo lo que está aquí entonces resaltado con este color verde, todo esto es la impedancia Z2. De la misma forma, vamos a llamar a este paralelo entre RM y XM, vamos a llamarlo impedancia ZM. Todo esto va a ser ZM. Y la impedancia 1 va a ser R1 más X1. Entonces, Z2, ¿a qué equivale? Pues va a ser la parte resistiva, que es R2 más RL, es decir, 3,66 más 69,54 más J 2.48 más J 2.48. Entonces aquí tenemos que Z2 es, ya en definitiva nos queda 73,2 más J 2.48 en forma rectangular. Si la pasamos a forma polar, sabemos que la polar de la forma rectangular es simplemente la componente resistiva, es decir, 73,2 al cuadrado más la componente reactiva 2,48 al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso. Esa es la magnitud. Y el ángulo es el ángulo cuya tangente es la X 2,48 sobre la R 73,2. Para este caso nos queda que la forma polar de Z2 es 73,24, ángulo 1,93 grados. Lo mismo hacemos para Z1. Decimos que Z1 es R1, que es 1.94 más J 2.48. Esa es la forma rectangular. Y si lo pasamos a forma polar, nos queda Z1 3,14, ángulo 51,96. Muy bien. Ahora, ZM. Vamos allá. Esta ZM. ZM, este paralelo, ¿cómo lo solucionamos? Entonces, claro, nos queda aquí ZM igual RM más JXM dividido la suma de RM más JXM. Reemplazamos aquí los valores, nos queda entonces esta operación, arriba 800 por J 95.65, la RM multiplicado por la XM, dividido la suma de la XM más la RM, es decir, 800 más J 95,65. Esta operación como tal, así como está, no podemos resolverla. Necesitamos llevar la forma rectangular y forma polar. ¿Qué hacemos? Acudimos al artificio de multiplicar por 1. ¿Y ese 1 cuál es? Es la conjugada del denominador. Es decir, como aquí tenemos 800 más J 95.65, entonces aquí multiplicamos por 1, y ese 1 que va a ser 800 menos J 95.65 dividido 800 menos J.9565. Obviamente esto me da 1, pero con este artificio, cuando resolvemos este artificio, eliminamos la J del denominador y nos queda que ya en forma polar ZM es 11,27 más J 94.3, y lo pasamos a polar y nos queda ZM igual a 94.97, ángulo 83,184. Para pasar de esta situación, de esta operación, a esta forma rectangular y polar, hay que surtir una cantidad de pasos algebraicos para poder llegar hasta acá. Una vez tenemos ya Z2, ZM, Z1, nos queda esta situación. Nos queda Z2, que ya sabemos cuánto vale, nos queda ZM y nos queda Z1.
Listo, vamos entonces a resumir el circuito para que hallemos una Z total, para que ya con Z total hallemos I1. Entonces, ¿a qué es igual Z total? Aquí vemos, es igual a Z2, que está en paralelo con ZM. Y todo este paralelo de Z2 con ZM, todo este paralelo a su vez está en serie con Z1. Aquí tenemos que la Z total va a ser igual Z2 paralelo con ZM más Z1. El paralelo de Z2 con ZM es Z2 por ZM dividido Z2 más ZM más la impedancia Z1. Haciendo la solución, si repasamos estos valores de ZM, de Z2 y de Z1 que ya los tenemos solucionados aquí en forma por ahí rectangular, si hacemos la operación llegamos a este resultado. Z total es igual a 54,151 ángulo 36,23. Ya con la Z total quedamos en esta situación. Entonces hallamos I. ¿A qué es igual I? Pues simplemente a la tensión sobre la Z total. ¿Y esa I cuál es? Es la I1. Entonces nos queda que la I1 es igual a 220 ángulos 0 grados dividido 54,15, 36,23, que es la ZM, la Z total. Y nos da una corriente I1 de 4,062 ángulo menos 36,23. La referencia de tensión es 0 grados. La corriente, como este es un circuito inductivo y resistivo, nos tiene que dar en atraso. Un indicador es de que este ángulo aquí nos dé negativo. Si nos da el ángulo de la corriente positivo, pues ya sabemos que estamos equivocados. ¿Por qué? Porque esto no es una carga capacitiva, todo esto es resistivo e inductivo. Ya está solucionada la corriente I1. Ahora, ¿qué vamos allá? Vamos allá a la corriente I0. I0. ¿Qué se requiere para hallar I0? Pues necesitamos esta tensión aquí. ¿Cuánto vale la tensión sobre ZM? O sea, vamos a llamar la tensión B sub M. Entonces, ¿cómo hallamos B sub M? Muy fácil. Si tenemos B, la tensión de la fuente, que es 220 ángulo 0, ¿qué necesitamos hallar? Necesitamos a estos 220 quitarle la tensión que se cae en la impedancia 1, es decir, la tensión que vamos a llamar voltaje en Z1. Necesitamos quitarle esta tensión, o sea, la fuente, pero la tensión que se me cae aquí en Z1, ¿qué me da? La tensión en el paralelo de B sub M. ¿Y cómo hallamos el voltaje en Z1? Pues ya lo tenemos. Tenemos cuánto vale Z1 y tenemos cuánto vale I1. Ley de Ohm, B igual a Z1 por I1. O sea que, ¿qué hicimos ahí? Ahí estamos planteando lo que se llama una ley de voltaje de Kirchhoff, una malla. Entonces nos queda que 220 voltios ángulo 0 menos el voltaje en Z1 es igual a la tensión B sub M. Ya con B sub M, ¿qué podemos hallar? Hallamos I0. Porque I0 ¿a qué es igual? A B sub M sobre la impedancia ZM. Entonces, siguiendo con B sub M, hallamos primero el voltaje de impedancia 1, que es igual a I1 por Z1. Repasamos los valores de corriente y Z1 y nos queda que el voltaje, que la tensión en Z1 es 12,75 voltios. Mire que el voltaje que se cae aquí en Z1 es muy pequeño. Y hallando ya B sub M a 220 ángulo 0, le quitamos el voltaje en Z1, nos queda entonces un voltaje B sub M de 207. O sea, el voltaje que tenemos aquí en esta rama, este B sub M es 207 voltios, mientras aquí tenemos en la fuente 220 voltios. Ya con B sub M procedemos a calcular la corriente de vacío. Si tenemos voltaje aquí, B sub M, pues hallemos I0. ¿Y sabemos cuánto vale ZM? Claro que sí, ya la tenemos resumida aquí. Ya sabemos cuánto vale ZM, sabemos cuánto vale este paralelo. Entonces reemplazamos, nos queda I0,
es igual a V sub M sobre ZM, que es 207,75, sobre 94.97, nos da una magnitud de corriente vacío de 2.18, ángulo menos 82,23. Ya tenemos I0 y tenemos I1. ¿Qué podemos hallar? Pues I2. Aquí se ve que a esta corriente, a este nodo entra I1 y sale I0 e I2. Entonces, por ley de corrientes de Kirchhoff, en este nodo V sub M, ¿qué decimos? Decimos que I2 es igual a I1 menos I0. Entonces la planteamos acá, I2 igual a I1 menos I0, y hallaríamos, con ese dato, hallamos la corriente I2, la corriente secundaria. Ya tenemos las tres corrientes, I1, I2 e I0. Ahora, si ya tenemos las corrientes, procedamos a resolver el circuito. ¿Qué es lo primero que necesitamos hallar? Pues hombre, ¿qué potencia ingresa de la fuente hacia el circuito? Entonces hallamos la potencia aparente vista desde la fuente. ¿Qué potencia aparente le entrega la fuente al circuito? Aplicamos la siguiente expresión para potencia. Para potencia tenemos que la potencia es igual a la tensión B multiplicado por la corriente conjugada, por la conjugada de este fasor de I1. ¿Sí? Entonces, donde el voltaje vale 220 ángulo 0, lo pasamos a rectangular también, que será 220, multiplicado por I1 conjugado. Entonces, esta I1, que la tenemos por acá, en el ángulo, aquí está en forma fasorial, la pasamos a forma polar y le hacemos la conjugada. Recuerden que la conjugada es cambiar el signo por, si es positivo, se coloca negativo, y al revés, si es negativo, se coloca positivo. ¿Qué ocurre así? Que ese 1 es igual en forma rectangular a P más JQ. Y ahí va a estar P en vatios, la P expresada en vatios y la Q expresada en var. Ahí tenemos entonces la potencia activa y reactiva que entrega la fuente al circuito. Pero desde el punto de vista del motor, la potencia que ingresa es la potencia primaria. Es decir, la potencia que ingresa al motor es ¿cuál? Es 3 veces, porque recordemos que todo lo que calculamos aquí es monofásico, va a ser 3 veces esta potencia calculada acá. Entonces aquí me queda que la potencia primaria es 3 veces esta P, y de igual forma la Q primaria, la Q1 en total, es 3 veces la Q que calculamos acá, que es la monofásica. Ya tenemos funcionado lo que es la P y la Q. De igual forma, las potencias de pérdidas en el cobre. Ocurre que en el motor tenemos 4 resistencias. Tenemos la resistencia de carga, RL. En la resistencia de carga RL calculamos la potencia mecánica. ¿Y cómo la calculamos? I cuadrado por R. ¿Cuál I? I2. ¿Cuál R? RL. En R2, ¿qué calculamos en R2? La potencia de pérdidas del cobre del secundario. ¿Qué calculamos en R1? Calculamos la potencia de pérdidas del cobre en el primario. ¿Y qué calculamos en RM? En RM calculamos la potencia de pérdidas en el hierro, que ya la hemos calculado en el ensayo de vacío. Entonces, la potencia de pérdidas en el cobre del primario, que es igual a I1 al cuadrado por R1. La resistencia del cobre del estator multiplicada por la corriente I1 al cuadrado, pero como allá es un monofásico, que la necesitamos trifásica, entonces multiplicamos por 3. De la misma forma, la potencia de pérdida del cobre del secundario, que es igual a I2, la I secundaria, la I rotórica, al cuadrado por R2. Y todo esto multiplicado por 3 para obtener la potencia trifásica. Ambas potencias activa expresada en vatios. La potencia mecánica la hallamos acá en la resistencia RL, es decir, I cuadrado y I2 al cuadrado por la RL.
monofásica, luego se multiplica por 3 para que nos dé la trifásica. La eficiencia, ¿cómo hallamos la eficiencia? Pues comparamos la potencia disipada acá, la potencia de salida en el eje de la máquina, que es la que disipa la de resistencia de carga RL, la comparamos con la potencia P que calculamos a la entrada, o sea, con P1. Aquí ingresa una potencia P1 y la comparamos con la potencia PM a la salida. Aquí tenemos que la eficiencia es potencia mecánica ya calculada sobre la potencia 1 ya calculada. Aquí está en por unidad, y si la multiplicamos por 100 nos da en porcentaje. El par electromagnético N expresado en newton metro, ¿cómo lo calculamos? Pues va a ser la potencia mecánica ya calculada aquí dividido la velocidad angular. ¿Y cuál es la velocidad de este motor? Pues nosotros sabemos que el deslizamiento de la máquina lo supusimos del 5%. Para hacer todo este cálculo lo supusimos del 5%. O sea que conocemos el S. Entonces si es 5% sería 0,05. S vale 0,05. Perdón, 0,05 el deslizamiento. NS lo conocemos porque sabemos que la máquina es de 4 polos, o sea, luego NS vale 1800. Entonces, conocido NS, conocido S, que es el deslizamiento, ¿qué despejamos? Despejamos NR, expresado en RPM. O sea, ya conocemos la velocidad rotórica en RPM, y si la conocemos en RP, pues ya la conocemos en radianes por segundo. Entonces pasamos, ya sabemos que esta omega que tenemos aquí, omega es simplemente igual a 2pi por la NR sobre 60. De tal forma entonces que ya encontramos el par electromagnético. Ahora, para hallar la corriente de arranque del motor se da cuando la NR vale 0, o sea, cuando el deslizamiento vale 1, es decir, lo que hicimos en el ensayo de cortocircuito, que al ser el deslizamiento igual a 1, nos queda que la resistencia de carga, la de RL, vale 0. Y despreciando la rama de vacío, este paralelo, nos queda simplemente la fuente de tensión con la R1, la R2, X1 y X2, y todo eso en serio llamamos la impedancia de cortocircuito, que la hallamos en el ensayo de cortocircuito. Luego, la corriente de arranque, que se da cuando el deslizamiento vale 1, nos queda simplemente igual a la fuente de tensión B dividido la impedancia de cortocircuito, es decir, RCC al cuadrado más XS al cuadrado. Recuerden que estos dos datos, RCC y XS, se hallan del ensayo del cortocircuito, o sea, ya los conocemos. Y ya nos queda entonces con esto solucionado el circuito equivalente del motor.